Hey guys, I'm Jonas. Hi, I'm Javis. Resulta que estábamos con unos Viejos y nos dejaron solitas. Estamos grabando un vlog sobre la Si isla. ven este video es porque estamos muertas. Venimos a hacer cruising. Mucho pasto, mucho verde. Así es, chicas. Vinimos con Javis y el novio de Javis, que se llama Javi también, by the way. Vinimos a la isla del Cerrito, este lugar que está más o menos a 1 hora en camioneta, en auto de la ciudad de Resistencia. Así que ahí le vamos a mostrar todo el show. Bueno, hi guys. I'm coming. We coming. Hemos llegado finalmente. Ahí le voy a mostrar todo este hermoso lugar. Bueno, Javi, ¿dónde estamos? Hola, estamos en la isla del Cerrito, que recién llegamos. Miren la vista. Por favor. Calla el barranco a la otra. al lodo. El último animal del mundo, el delfín. Wow, ¿será que alguien autóctono lo habrá hecho? Autóctono. Me encanta. Bueno, también hicimos unos chori, tiramos a la parrilla ahí para comer. La verdad que disfruto mucho estos vlogs con Javis. Nos cagamos de risa, hablamos, nos conocemos, hablamos un montón. Y hay muchos lugares para explorar. Bueno, uno de ellos es la isla del Cerrito, que tiene mucha historia. Ahora vamos a ver bien sobre de qué trata. Es un lugar con mucha energía, se siente mucho la energía. Así que bueno, espero que lo puedan ver, que puedan disfrutar. Les voy a dejar con una experta en la materia. Esta vez no voy a hablar yo, voy a hablar una persona encargada acá del Museo Histórico Regional. Espero que lo disfruten. Nuestro museo presenta varias partes importantes. La primera parte, la presencia indígena en el siglo XVI por un grupo de filiación lingüística arawak emparentado a los guaycurúes. La cerámica que se puede ver acá en la vitrina, ¿sí? Fueron halladas en cercanía de este museo en una barranca, como se puede ver, ahí todo esparcido. Vino una arqueóloga a estudiar la cerámica, a darle forma a la estructura para ver qué exactamente eran. Son restos de urna funeraria, fragmentos de recipientes, vasijas y platos. La cerámica está hecha con barro y aplicación de pastillaje, chorizo de barro, ¿sí? Como se puede ver. Le iban dando forma con un punzante o con sus uñas para generar diferentes tramas. Lo clasificó indígenas paranaceros, más que ellos vivían sobre la costa del río Paraná, ¿sí? Eran nómades debido a la altura de los ríos, se iban trasladando de un lugar a otro, ¿sí? Eran pertenecientes a los chanas y los timbú. Eran pacíficos, vivían de la caza y de la pesca. En 1526, recorriendo el río Paraná, llegan los primeros españoles en busca de oro y plata que se decía que había en Sierra Potosí, Bolivia. Vienen del río La Plata, se encuentran con el río Paraná y con el río Paraná y el río Paraguay y con esta pequeña isla que la denominan Isla de las Piedras. Ese fue el primer nombre llamado por los españoles la Isla del Cerrito, ¿sí? Se encontró con el grupo indígena que se encontraban en esta zona, eran pacíficos, entonces permanecieron entre un periodo con ellos hasta que fueron acompañados hasta la parte de Paraguay. Ahí se encuentra con un grupo llamado Payaguás, que no eran pacíficos y bueno, la mayoría vuelven hacia atrás, ¿sí? Porque no le dejaron avanzar. La otra parte importante que presenta el museo fue la guerra de la Triple Alianza, donde participaron tres países contra uno: Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Se creía en ese momento que la guerra iba a durar un mes, un año, tuvieron 5 años de guerra, de 1865 a 1870. La isla del Cerrito fue un punto estratégico para la guerra. Fue base naval de Brasil, a cargo de Conde Tamandaré, ¿sí? Que estaba a cargo de las tropas de Brasil, de Uruguay, Bernardo Flores, y general Bartolomé Mitre, de la Argentina. De Paraguay, el presidente de la República del Paraguay, Mariscal Francisco Solano López. En Paso a la Patria, a aquellos lados, estaban las tropas de Argentina y de Uruguay. Después, toda la zona que se ve para aquellos lados, que es la parte de Paraguay, en la parte de Itapirú estaba la tropa de Paraguay, tratando de evitar que la Triple Alianza avance a su país, ¿sí? Paraguay en ese momento tenía una potencia, ¿sí? Era un país muy rico.
fabricaban ferrocarriles, hierro, telégrafo, ¿sí? La idea era fulminar directamente a Paraguay. Acá se puede ver, cuando sube y baja el río, es como si fuera que lava la tierra, se encuentran muchísimos objetos, acervos, ¿sí? Como clavos de barcos, diferentes tamaños, ¿sí? Diferentes medidas de clavos, un tolete, que es para apoyar los remos, las embarcaciones de esa época, un compás, también se encontró, algunos compás, creo que a esa le falta una pieza, la parte de la lunita. En las embarcaciones tenían los mapas y colocaban sobre el mapa el compás para medir la distancia o la estabilidad de los barcos, ¿sí? Acá tenemos Pedro II, que era el emperador de Brasil de esa época, hebillas de cinto con corona imperial, botones con corona imperial brasileños, un resto de un galón de acá de la hombrera, ¿sí? De un uniforme de soldado que se encontró. Acá tenemos balas de plomos, la mayoría son lisas, pero también tenemos algunas rayadas. La lisa, a comparación de la rayada, la lisa no tenía movimiento como la rayada, ¿sí? En esta parte, toda la parte Paraguay, proyectiles de metrallas, esquirla de proyectiles, la vestimenta de los soldados paraguayos, usaban los pollerones porque era mejor para ellos deslizarse, claro. La iglesia de Humaitá, Paraguay, antes de la guerra, luego después de la guerra, porque los soldados se refugian, ¿sí? Y quedan así, la iglesia de Humaitá en la actualidad lo mantiene así como ruinas. Acá tenemos botones de nácar de la camisa de los soldados, botones del uniforme de los soldados y la vestimenta de los brasileños, vestimenta de los uruguayos y argentinos. Hebilla de cintos, diferentes formas, tamaños. Acá podemos apreciar también tinteros, porrones de barro plastificado, ¿sí? Donde ellos tenían sus bebidas fuertes, botellas de vino y de cerveza de esa época. Hasta el día de hoy, como les dije, se siguen encontrando, por eso está prohibido venir a excavar sin autorización, ¿sí? Una familia estaban ampliando su hogar y encontraron estos restos de rifle. Trajeron a donar acá en el museo. Toda la parte de Brasil, los brasileños eran los que más soldados tenían porque ellos atacaban por agua y por tierra. Botones con ancla, con corona imperial, una insignia de la Marina Imperial, villas con corona imperial, villa de cinto, y acá tenemos balas de plomos, lisas, rayadas, balas encadenadas. Estas vainas, cartuchos, ¿sí? Son actuales para que los visitantes comparen lo que hoy en día se utilizan y las antiguas. La bala de plomo redonda, como no tenía estabilidad, no tenía dirección, se ingeniaban y hacían con clavo. Entonces, a donde ellos apuntaban, la bala iba directo. Toda la parte de estribo de animales, marca de ganado, ¿sí? Un freno de mula, espuela, una vaina de cuchillo, ¿sí? Pasadores de correa, de la mochila de los soldados, estribos, y todos los cuadros de Cándido López, que él fue un cronista de guerra importante en la guerra, ¿sí? Que a través de los cuadros de él se pudo restablecer toda la historia de la guerra y hoy en día se la puede contar, ¿sí? Él dibujaba lo más importante de la guerra para luego pasarlo a pintura. Estas son las réplicas, la mayoría de los cuadros están en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, ¿sí? Esta es la parte de Curupaytí, donde fue la única batalla donde gana Paraguay, porque forman una trinchera, ¿sí? Le hacen una emboscada a la Triple Alianza. 20 embarcaciones remontando el río Paraná, y acá se puede ver también, con diferentes banderas, porque diferentes países la alquilaban. Esta balística son la parte más pesada, bala de barco, la estriación le daba mayor velocidad y movimiento, y el percutor que se roscaba a la punta. Cuando llegaba a su fin, impactaba y
se pasía así, quedaban esquirlas. Ahí tenemos bala maciza de hierro, ¿sí? De cañón, esa picaba varias veces en tierra, con la velocidad destruía todo lo que encontraba, pero no estallaba, quedaba intacta, ¿sí? El tarro de metralla se encontró en el 2012 bajo una raíz de un árbol acá en la escuela primaria 132. Tendría que traer la bala hasta arriba y una malla que lo sostenía, ¿sí? Ahí tenemos granada, punta de lanza, empuñadura de espada, resto de bayoneta allá arriba. Allá también tenemos una que está cromada. En el 96, cuando se abre por primera vez la puerta del museo, una familia trajeron a donarla. Está cromada, está pintada porque lo tenían exhibido en su pared. Si no, tendría que estar oxidada así, como los otros, ¿sí? El caño de fusil, la bancarga de bayoneta, como no le daba tiempo a cargar la parte del cañón, entonces se vendía con la parte de la bayoneta. Ahí tenemos espada, un compás invertido, ¿sí? Donde en la sepultura de un oficial, el museólogo de la isla del Cerrito encuentra el compás, que empezó a averiguar y ahí investigando descubre que los oficiales brasileños que se encontraban acá eran grupos amazones, ¿sí? Masonería, existía ya en ese tiempo la masonería, que estaba Sarmiento incluido, Mitre, ¿sí? Acá tenemos el mapita de la guerra, ¿sí? La zona de conflicto de la guerra. Cuando comienza la guerra ya comienza el Mato Grosso, Brasil, cuando Paraguay invade el territorio brasileño en el fin del año de 1863. ¿Qué hace Paraguay? Vuelve a traer con su embarcación, pero en el 64, fin del 64-65, comienza en Uruguay. Ahí estaba, bueno, los motivos de la guerra fue los territorios, lo económico, la política, ¿sí? El presidente de la República del Paraguay apoyaba al presidente del Uruguay en ese momento, que era el presidente Berro, ¿sí? Que le querían derrocar para que asuma como presidente Venancio Flores, ¿sí? Del Uruguay. Al presidente, porque después asume como presidente, cuando fue derrocado el presidente Berro, asume el actual en ese momento Venancio Flores, como presidente que él apoyaba a Brasil, ¿sí? Eran de partido colorados y los paraguayos eran de partido blanco, ¿sí? Comienza toda la guerra ahí entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Cuando pide permiso el presidente de la República del Paraguay para pasar por territorio correntino, llegar a ayudar al presidente del Uruguay, no le da autorización, Bartolomé Mitre, en ese momento era presidente, se enoja el presidente del Paraguay, dice con o sin autorización, los mismos iban a invadir territorio correntino. En el año 1865 cumple con la advertencia que había hecho y ahí firma el tratado los tres países, Argentina, Uruguay, Brasil contra Paraguay, el 1 de mayo de 1865. ¿Sí? Acá se puede ver. Acá mueren muchísimos soldados, tanto como argentinos, paraguayos, uruguayos, ¿sí? Toda la parte, se ve toda la parte más, fue la parte de, el riachuelo, ¿sí? Esa parte fue la parte más sangrienta, ¿sí? De la guerra. ¿Qué hace Paraguay? Vuelve hacia atrás, se instala en su país, en Itapirú, tratando de evitar que los tres países avancen su país, ¿sí? Pasaron, todos son la parte de la batalla, solamente la parte de Curupaití, que le hacen la emboscada, como le había contado, que gana Paraguay, después pasan por Humaitá y finaliza en Cerro Corá en el año 1870, cuando lo matan al presidente de la República del Paraguay. De ahí en más, Argentina y Paraguay empiezan a definir su límite, que le lleva hasta el año 1876. Brasil seguía instalada en la isla del Cerrito y en la parte de Asunción de Paraguay. No se quería retirar. En varias ocasiones el Estado argentino mandaron a pedir que ya había finalizado la guerra, que ya estaba definido el límite, que se retiren. No se querían retirar, entonces el gobernador del Chaco manda a su secretario Jorge Luis Fontana, un 8 de septiembre de 1876, acá por primera vez se llama Isla del Cerrito, hace un acta de toma de posesión, planta la bandera argentina, viene más de 100 autoridades importantes, y ahí se llama isla porque estamos rodeados de agua y cerro por la parte más elevada donde se puede apreciar todo el edificio histórico. Así que referido a ese acta, todo el 8 de septiembre
A partir del año 2000 se festeja el aniversario del pueblo. De ahí además, como no se retiraban, hasta amenaza había, decían que tenían las embarcaciones pesadas los brasileños, entonces deciden traer la segunda capital territorial del Chaco en noviembre, ¿sí? Se retiran los brasileños, pero la capital dura 3 meses, ¿sí? De noviembre a febrero. Después la capital vuelve otra vez al oriente y de ahí además la isla de Cerrito queda en absoluto silencio, ¿sí? Acá tenemos hebillas de cintos, pasadores de correa de la mochila de los soldados, ¿sí? Botones con el escudo de la Confederación Argentina, hebilla con el escudo de la Confederación. También tenemos moneda de alto valor, moneda de plata que en ese tiempo tenía su valor y como no tenían para su cambio, ¿qué hacían? Partían en trocitos y cada trocito tenía el valor y lo utilizaban para el cambio, ¿sí? También los soldados se identificaban por batallón, del 1 al 12, batallón número 1, batallón número 2, así sucesivamente. Y en esta parte tenemos todo lo que fue la colonia regional Maximiliano Verasturi. Está el médico entrerriano, Maximiliano Verasturi, propone mediante una ley de 1922 a 1926 para hacer este tipo, para hacer este tipo de institución, para aislar a la gente enferma, a los pacientes enfermos de mal Hansen. ¿Cuál era el mal Hansen? La lepra, ¿sí? Se construyeron más de 35 edificios respetando el clima del lugar, con galerías cubiertas de telas metálicas, amplios ventanales, los mejores materiales, teja de Marsella, mármol de Carrara, 21 teléfonos distribuidos, todo era en comunicación interna, excepto uno que salía para el exterior. La colonia fue una de las primeras colonias más importantes, ¿sí? Tenían de todo, tenían la parte de proveeduría, matadero de animales, ¿sí? Nosotros nos encontramos acá, ese es el museo. La casa del director, en ese tiempo, hoy en día se encuentran, viene a descansar el gobernador, ¿sí? La capilla, que solamente los pacientes y los médicos podían asistir, porque alrededor de la colonia había todo un tejido perimetral. No podía ingresar cualquier persona y tampoco salir, tenían que tener autorización, ¿sí? La parte más apoblada de la gente sana era la parte del puente San Pedro, el Riacho Hacho, había familia numerosa, ¿sí? Y toda la parte del Huáscara. Esta parte eran todo monte, ¿sí? Solamente senderitos había y 5 familias contadas, ¿sí? Esta era la parte céntrica. Tenía la panadería, frigorífico, que hoy lo mantienen en ruina. Esa panadería funcionó hasta el año 97, ¿sí? Como panadería de leña. Tenía la parte de la cocina, los comedores de los internos, que es edificio, para ubicarse acá está la Plaza Sebastián Gaboto, ¿sí? La Plaza del Pez Dorado. El tanque de agua, bueno, la farmacia, que hoy en día es el centro de salud, la usina eléctrica, hoy en día es la parte SECHEP, ¿sí? La parte de la Hostería del Sol, no sé si estamos por la Hostería del Sol o venimos a pasar el día. Sí. Buenísimo. Ese edificio ya no está más, se perdió, solamente hay un parquecito, la zona verde, ¿sí? La parte del Pirayú, el comedor de la Hostería del Sol, en su tiempo era la parte imposibilitada, ese sector. Los pacientes que llegaban ahí era porque estaban muy avanzados en la enfermedad y ya no se podía hacer más nada. Los pacientes que llegaban a la parte internacional porque estaban a tiempo de ser recuperados. Una vez que fallecía el paciente, lo llevaban al sector del crematorio. Porque está más alejado. Claro, está más alejado. Hoy en día la biblioteca pública, ¿sí? Lo vimos, sí. Tenía caldera de agua caliente, agua fría, tenía el pabellón de cirugía, ¿sí? Tenía lavadero. Ese pabellón de cirugía hoy en día está en la municipalidad. Ahí está el cajero, ahí en la parte de adelante. Pabellón de médicos, personal, ¿sí? En el año 1960 se encuentra la medicación llamada sulfa y de ahí ya empezó a hacer el tratamiento ambulatorio. Ellos podían ir, venir, ¿sí? En el año 1966 se cierra el crematorio y ya se empieza a los pacientes que fallecían a sepultar, ¿sí? En el 70 sacan el tejido perimetral y en el 74 a la mayoría de los pacientes los llevan en una colonia similar a esta en General Rodríguez, Buenos Aires, llamada la colonia Sommer, ¿sí? Que en ese tiempo era solamente para los pacientes
la enfermedad de lepra. Hoy en día creo que ya es al público, ¿entienden? ¿Sí? Acá tenemos una cocina económica, una plancha, cocina a leña, acá tenemos una radio antigua, acá tenemos un tocadisco, porque los pacientes jugaban al fútbol, escuchaban música, bailaban. Acá tenemos una copa Un campeonato de del fútbol. campeonato de fútbol, los frascos de perfume de esa época, frascos de medicamentos, ahí tenemos un purificador de agua, jugaban a las bochas los pacientes, ¿sí? Esa cocina más que nada para que los turistas o los chicos de la escuela tengan una idea cómo era la cocina económica de antes. Y nosotros tenemos allá atrás una cocina enorme que era la parte de la cocina, que solamente se pudo rescatar la marca, la placa, poli y la manija, ¿sí? Que todo bronce puro. Hey guys, bueno, los otros van al mercado. A ver. Bye. Y me estaba acordando de cuando yo era pequeño, era adolescente, era puberto. Solía venir con mis amigos del barrio acá a la isla a pasar un fin de semana. Tenían como una pileta, íbamos a la playa. Veníamos a Carpa. Y obviamente que pasaron muchos años y está muy cambiada la isla. Y me acuerdo también que vine con mi grupo de la iglesia, veníamos y nos quedamos en estos lugares donde antes funcionaban como espacios para la gente que tenía lepra. Y era muy extraño todo porque yo estaba descubriendo mi sexualidad, mi identidad y demás. Y estaba como todo en un contexto muy religioso, entonces y siempre dormíamos todos varones y nos teníamos que bañar, tipo la ducha era solo para los varones, bueno, era como, yo dije, wow, esto es muy fuerte, pero me hace acordar, digamos, estar acá ahora me hace acordar a esos momentos que pasé en aquel entonces. Y nada, me gusta, es un lugar que tiene mucho potencial para ser un punto turístico, si le ponen onda, digamos. Así que nada, seguimos con el vlog. Vamos a despedirnos. Bueno, Ami, Bueno, ¿qué te chicos, pareció me encantó el viaje, muy bueno, descubrimos un montón de cosas, seguramente ya lo van a empezar a ver en el video, pero bueno, no se olviden de suscribirse, seguirme a todas las redes. Bueno, bye. Pará, ¿y esa camisa de quién es? Propia del 80, mi amor. 80. Bueno, bye. Chao, Javi. Bye.